Bueno chicos, resumiendo lo que vimos en la clase, recuerden que las razones trigonométricas se aplicaban en los triángulos rectángulos. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un triángulo rectángulo es identificar la hipotenusa. Los otros serían catetos, ¿no? Después vamos a ver, depende de dónde me pare en el ángulo, voy a saber si son catetos opuestos o catetos adyacentes. Entonces, siempre identifico la hipotenusa porque es lo único que se va a mantener durante todo el ejercicio, ¿sí? Recuerden que la hipotenusa es el lado que se enfrenta al ángulo recto. Entonces, en este caso sería M. ¿Sí? Esa sería la hipotenusa. Le ponemos arriba la línea de segmento y cuando es un ángulo le ponemos el piquito, ¿sí? Arriba del ángulo, de la letra que identifica ese ángulo. Entonces, esta es la hipotenusa, estos serían los catetos, P y Q. Perfecto, entonces eso siempre es lo principal que tenemos que hacer. Bien. Recuerden que para encontrar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, yo tenía que tener en cuenta las siguientes relaciones, ¿sí? Tenía que tomar el cateto opuesto, dividirlo por la hipotenusa para encontrar el seno de ese ángulo. Cateto adyacente, dividido hipotenusa para encontrar el coseno de ese ángulo. Y para encontrar la tangente, tomo el cateto opuesto y lo divido por el cateto adyacente. Entonces, como yo tengo que llegar a esto, recuerden que solamente vamos a ver la expresión, no vamos a calcular todavía. Como yo tengo que llegar a esto, lo primero que tengo que hacer es pararme en un ángulo, identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Y después pararme en el otro y hacer lo mismo, ¿sí? Solamente voy a buscar adyacente y opuesto porque la hipotenusa, les vuelvo a repetir, que siempre es la misma, siempre es M. Entonces, bien, vamos con el ángulo alfa, o sea que yo me paro acá. Puedo empezar por cualquiera de los dos, por el opuesto o por el adyacente. Acá está es cateto, ¿no? Lo ponemos abreviado. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Sí? Recordemos que en la clase decíamos que el cateto adyacente es el lado que ayuda a formar ese ángulo, pero a la vez no es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa es M, dijimos. Entonces, ¿cuál es el otro lado que ayuda a formar ese ángulo? Es este de acá. Entonces, el cateto adyacente alfa sería Q. Vamos a poner acá Q. ¿Cuál es entonces ahora el cateto opuesto a alfa? Seguimos en el mismo ángulo. Bueno, es el lado que se enfrenta a ese ángulo. En este caso sería P. Entonces, si yo me paro en el ángulo alfa, va a tener su cateto adyacente y su cateto opuesto, que son los que tenemos ahí. Ahora, si yo me paro en el ángulo beta, va a pasar lo mismo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el cateto adyacente? Va a ser nuevamente lo mismo, ¿sí? El lado que ayuda a formar ese ángulo, ¿sí? Pero a la vez no es la hipotenusa, así que va a ser este que tenemos acá. P va a ser el adyacente de beta y el cateto opuesto va a ser el que se enfrenta a ese ángulo, así que en este caso va a ser Q. Perfecto, entonces ya tengo cateto adyacente y cateto opuesto. La hipotenusa, recordemos que siempre es la misma, ¿sí? Para cualquiera de los dos ángulos siempre es la misma. Es M, por eso es lo primero que identifico, ¿sí? Lo primero que analizamos siempre es la hipotenusa. Bien, ahora vamos a armar seno, coseno y tangente de alfa y lo mismo de beta. ¿Sí? Recuerden que solamente vamos a llegar a las expresiones, nada más, no vamos a ver números todavía. Lo vamos a abordar para la clase que viene, para la clase del martes. Entonces, tenemos seno. En la calculadora aparece como sin, bueno, todavía no lo vamos a utilizar, ¿no? Pero para que vayan viendo. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que ver en este caso es, guiándome de este ejemplo, pues eso yo lo puse acá, son la expresión general, seno y coseno de cualquier ángulo y tangente. Recuerden que esto se puede aplicar solo en triángulos rectángulos, ¿sí? Era lo que habíamos dicho en clase. ¿Y cuáles eran los triángulos rectángulos? Los que tienen un ángulo recto.
Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero calcular el seno de un ángulo, va a ser la relación o la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Cateto opuesto de mi ángulo. Entonces, si yo quiero calcular el seno de alfa, ¿sí? Tengo que ver cuál es el cateto opuesto. Por eso lo identificamos bien acá. El cateto opuesto de alfa es P. Y lo voy a dividir por la hipotenusa, que recuerden que dijimos que era M. Les vuelvo a repetir que vamos a quedar ahí, ¿sí? Después, más adelante, estos van a ser números. Entonces vamos a tener que seguir resolviendo. Pero ahora solamente quiero que armemos cómo sería la razón correctamente. Si yo quiero calcular el coseno de alfa en este caso, voy a tener que hacer la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Recuerden que la razón es la división, ¿no? ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? Bueno, es Q, lo escribimos ahí arriba. Por eso lo importante es identificarlo primero tranquilo, así después esto es más simple. Cateto adyacente dividido la hipotenusa, que recuerden que sigue siendo M. Y si yo quiero calcular la tangente, tengo que tomar el cateto opuesto y dividirlo por el cateto adyacente. Bien, ¿cuál es el cateto opuesto? Es P. Y lo voy a dividir por el cateto adyacente, que es P. Recuerden que, les vuelvo a repetir, esta parte va a quedar así. Después en la siguiente clase vamos a seguir avanzando. Bueno, ahora vamos a las 3 también. Seno de beta, seno, coseno y tangente. Les vuelvo a repetir que ahora vamos a estar acá, ¿no? O sea que beta tenía su opuesto y su adyacente. Ya no vamos a ver acá arriba, sino que ahora vamos a ver acá. Entonces, ¿cuál es el seno de beta? Tengo que tomar el cateto opuesto y dividirlo por la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto opuesto? Está musicalizada la clase. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? Era Q. Y la hipotenusa, recuerden que sigue siendo M. Coseno de beta, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, ¿cuál era el cateto adyacente? Era P. Y la hipotenusa sigue siendo la misma, que es M. Y la tangente, cateto opuesto, o sea Q, sobre cateto adyacente, que es P. O sea que la actividad de ustedes se va a centrar en esto, ¿sí? Yo les voy a enviar la actividad y ustedes van a tener que armar esto. O sea, van a tener un triángulo y van a tener que armar estas razones trigonométricas, ¿sí?